Todo comenzó en una tarde lluviosa de noviembre en Madrid. Me dirigía al hospital, pensando que era solo un chequeo de rutina. Siempre había tenido una salud robusta, así que cuando los médicos me dijeron que necesitaban hacer unos exámenes adicionales, no me preocupé. Pero en cuestión de horas, mi vida cambió por completo. Mientras estaba en la camilla esperando, sentí un dolor agudo en el pecho. El mundo a mi alrededor se desvaneció, y todo se volvió oscuro. Lo siguiente que recuerdo es sentir que me elevaba, como si mi cuerpo físico se quedara atrás y mi alma se desprendiera. No había miedo, solo una paz indescriptible que jamás había experimentado. Al abrir los ojos, ya no estaba en la habitación del hospital. Me encontré en un lugar de luz radiante, pero esta luz no era como la del sol. Era más suave, más pura, pero tan brillante que tuve que cubrirme los ojos con las manos para protegerme. Sentí una presencia antes de verla. Era una sensación cálida, envolvente, como si alguien muy querido me abrazara sin usar los brazos. Cuando finalmente pude apartar las manos de mis ojos, la vi. Era la Virgen María. Su rostro irradiaba una paz que no se puede poner en palabras, y su voz, aunque dulce, tenía una fuerza que resonaba en mi interior. Me habló, pero no con palabras que uno pudiera oír. Era como si su mensaje se comunicara directamente a mi alma. Me dijo que no temiera, que mi tiempo aún no había llegado, pero que había cosas que necesitaba aprender. Mientras ella hablaba, la luz a su alrededor se hacía más intensa, pero no quemaba, solo me llenaba de un amor tan profundo que comencé a llorar. La Virgen me mostró un paisaje que no se parece a nada que haya visto en la tierra. El cielo era de un azul imposible, y las nubes parecían hechas de algodón brillante. Había flores de colores vibrantes, más hermosas de lo que jamás imaginé, y un río de agua cristalina que fluía suavemente, como si siguiera un ritmo que solo el universo entendía. A lo lejos vi figuras que caminaban juntas, riendo, conversando, y aunque no podía reconocer sus rostros, sentí que los conocía desde siempre. Era un lugar que, sin duda, podía llamar hogar. Sin embargo, la Virgen me miró con una expresión compasiva y me dijo que todavía no podía quedarme allí. Me explicó que había una misión que debía cumplir en la tierra, algo que aún no había terminado. Su voz seguía siendo tan suave como el susurro de una brisa, pero sus palabras eran claras y firmes. Me dijo que mi sufrimiento no había sido en vano, que cada prueba que había enfrentado tenía un propósito y que debía regresar para compartir lo que había experimentado con otros. Fue entonces cuando comprendí que no podía rechazar lo que me pedía. Mi vida, aunque a veces difícil, tenía un propósito mayor del que jamás había imaginado. De repente la luz comenzó a desvanecerse y la imagen del cielo, con sus paisajes serenos y figuras amorosas, empezó a desmoronarse como un sueño al despertar. La última cosa que vi antes de regresar fue el rostro de la Virgen, sonriéndome con una ternura que todavía llevo en el corazón. Sentí que algo en mi interior había cambiado para siempre. Cuando abrí los ojos de nuevo, estaba en la sala de emergencias, rodeada por médicos que trabajaban frenéticamente a mi alrededor. Me habían resucitado después de haber estado clínicamente muerta durante varios minutos. A pesar del caos que me rodeaba, yo sentía una paz profunda. Sabía que todo lo que había experimentado era real, más real que cualquier cosa que hubiera vivido hasta ese momento. Desde ese día, mi vida ha sido diferente. El miedo a la muerte desapareció por completo, porque ahora sé que hay algo más allá de este mundo. Algo hermoso, lleno de amor y luz, esperándonos a todos. Después de esa experiencia, no podía dejar de pensar en lo que había visto y sentido. Era como si una parte de mí siempre estuviera conectada a ese otro mundo, a ese lugar lleno de paz y amor. Pero también me sentía responsable. La Virgen María me había dicho que tenía una misión, y aunque no sabía exactamente qué significaba en ese momento, sentía que debía compartir mi historia. Al principio fue difícil hablar de lo que me había pasado. La gente a mi alrededor, incluso mis seres más cercanos, reaccionaban con escepticismo.
Algunos pensaban que todo había sido producto de mi imaginación o los efectos de los medicamentos. Otros creían que había sufrido alucinaciones debido a la falta de oxígeno en el cerebro. Pero en lo más profundo de mi ser, sabía que lo que viví fue real. No era algo que pudiera explicar científicamente, pero su verdad era indiscutible para mí. Empecé a sentirme aislada. Las personas no parecían entender lo que yo había vivido, y con el tiempo, dejé de hablar del tema. Sin embargo, la visión de la Virgen y el mensaje que me había dado seguían vivos dentro de mí. Me encontraba constantemente pensando en lo que ella me había dicho, que mi sufrimiento tenía un propósito, que había algo que debía hacer en la tierra antes de regresar a ese lugar de luz y paz. Un día, mientras paseaba por el Retiro en Madrid, con mi mente ocupada en esos pensamientos, decidí entrar en una pequeña capilla. Me senté en silencio sin esperar nada, solo buscando un poco de claridad. Fue entonces cuando sentí de nuevo esa presencia cálida que me había envuelto durante mi experiencia cercana a la muerte. No era tan intensa como en el cielo, pero era inconfundible. Sentí que la Virgen estaba conmigo, guiándome de alguna manera. A partir de ese momento todo cobró sentido. Mi misión no era necesariamente grande o espectacular. No se trataba de hacer algo que cambiara el mundo de inmediato. Mi misión era simplemente compartir mi experiencia con quienes estuvieran dispuestos a escuchar, ofrecer consuelo a quienes temían la muerte o estaban pasando por momentos difíciles. Me di cuenta de que a través de mi historia, podía ayudar a las personas a comprender que la muerte no es el final, sino el comienzo de algo mucho más hermoso. Comencé a visitar hospitales, especialmente unidades de cuidados paliativos, donde conocí a personas que estaban al final de sus vidas. Compartí con ellos lo que había experimentado, y aunque no todos creían en mi relato, podía ver en sus ojos una pequeña chispa de esperanza. Para algunos, solo saber que alguien había visto el otro lado y regresado con un mensaje de amor y paz les daba consuelo. Sentí que a través de esos encuentros, estaba cumpliendo el propósito que la Virgen me había encomendado. Con el tiempo empecé a hablar de mi experiencia en pequeñas reuniones y grupos de apoyo. Cada vez que contaba mi historia, sentía que esa luz que había visto en el cielo se encendía un poco más dentro de mí. Ya no me sentía sola, ya no sentía miedo ni duda. Comprendí que mi vida, con todas sus dificultades y desafíos, tenía un sentido profundo. Y aunque no sabía cuándo llegaría el momento de regresar a ese lugar maravilloso, sabía que cuando lo hiciera, sería recibida con los brazos abiertos, como lo fui aquella vez. Hoy mi vida es más simple, pero también más plena. He aprendido a valorar cada pequeño momento, cada sonrisa, cada gesto de amor. Sigo viendo a la Virgen en mis sueños a veces, siempre con esa luz deslumbrante y esa sonrisa llena de compasión. Y aunque vivo aquí, en este mundo, sé que el cielo está más cerca de lo que pensamos. Está en cada acto de bondad, en cada conexión que hacemos con los demás. Está en el amor que compartimos y en la paz que encontramos dentro de nosotros mismos. Así que cada día que pasa, vivo con gratitud, sabiendo que hay un lugar esperándome, un lugar lleno de luz, amor y paz. Y cuando llegue el momento, sé que la Virgen estará allí, con esa misma sonrisa, para darme la bienvenida a casa.